Bueno, buenos días. El primer tema que quería abordar era paradigma o enfoque de investigación cuantitativa. En general se habla de enfoque. El paradigma es más un paradigma filosófico y el paradigma cualitativo o entra en el paradigma positivista o en el paradigma socioconstructivista. Pero paradigma o enfoque está bien. Yo prefiero, por mi formación, hablar de enfoque. La pregunta es, ¿por qué investigar siempre? O sea, ¿por qué vamos a investigar? Y está claro que lo que nosotros no soñemos, lo soñarán otras personas y nos tocarán vivir sus sueños. Se investiga para construir sueños. Aquel que pueda, la única manera de construir el futuro es haciendo investigación. Y podemos hacer investigación con los recursos que tenemos. No tenemos por qué pensar, finalmente la investigación es un proceso metodológico, no tenemos por qué creer de que si no tenemos los equipos o no tenemos la tecnología o no tenemos los recursos económicos, no se puede investigar. Siempre podemos aplicar el método científico, siempre podemos hacer estadísticas, siempre podemos generar nuestros datos y siempre podemos llegar a conclusiones de nuestra realidad. Muy bien, enfoque de investigación, el clásico ha sido el enfoque cuantitativo, el numérico, el de las ciencias duras, la física, la biología, y en las ciencias sociales el enfoque que más ha privado ha sido el cualitativo. El enfoque moderno es el enfoque mixto, que trabaja con los datos cuantitativos, pero también usa métodos cualitativos. De hecho, todo lo que hacemos bien se puede complementar con un enfoque cualitativo a través de entrevistas, grupos focales, análisis de contenido, observación. Y eso no quiere decir que no podemos trabajar nuestra base de datos. Ahora, el enfoque cuantitativo es el clásico de las ingenierías. Siempre que tengamos números, estamos bajo un enfoque cuantitativo. El paradigma cuantitativo es básicamente positivista, es el que nace con el método científico. Dice que lo que no es verificable no es científico, y es un poco rechazo a la pseudociencia. Si bien desde el punto de vista cualitativo no todo es verificable, pero sí es importante hablar de pseudociencia y de ciencia. La pseudociencia es lo que no podemos probar. Yo puedo creer en que me hace bien determinada planta o determinada producto, pero en la medida que no lo pueda probar todavía no es conocimiento científico. No quiere decir que todo el conocimiento que usemos sea científico, pero el conocimiento científico es aquel que se genera por el método científico. Cuando trabajamos con el método científico suele haber estadísticas y suele haber hipótesis estadísticas. No hay que confundir la hipótesis de investigación con la hipótesis estadística. La hipótesis estadística es una simplicidad, que es, básicamente se resumen en hipótesis nula e hipótesis alternativa. Hipótesis nula la tenemos que asociar con el no cambio. Los grupos que estamos comparando son iguales, una variable no está influyendo en otra variable, o la correlación vale cero, es hipótesis nula. La hipótesis alternativa normalmente está asociada con el cambio. Lo que trabajamos es con ingeniería, cuando probamos una nueva tecnología, estamos esperando que la nueva tecnología sea mejor. Estamos esperando hipótesis alternativas. Ese es el pensamiento estadístico, es dicotómico. Una diferencia entre la estadística y la estadística siempre acepta variabilidad. La matemática es exacta, la estadística no. La estadística es el mundo real, es la matemática aplicada al mundo real. En el mundo real nunca sabemos cuánto pesa una persona, la aproximamos. Nunca sabemos la edad exacta de algo, nunca sabemos la medida exacta de algo. Es para la herramienta que usamos, es lo que podemos ver, pero si usamos milésima, milésima de milésimas, millonésima, millonésima de millonésima, siempre hay variabilidad. Entonces la variabilidad es parte de la estadística y hay dos variabilidades. La variabilidad propia del azar, la que no podemos controlar, y la variabilidad producto del error experimental o la controlable. Es importante aceptar eso. Otro aspecto importante a entender en la estadística es que la estadística necesita repeticiones, porque la variabilidad la capturo con las repeticiones.
Si no tengo repeticiones, no tengo estadística. Entonces, si a mí me da una base de datos sin repeticiones, una tabla, un gráfico de salida, un gráfico resumen, eso no me permite ver estadística. La estadística debe tener repeticiones y con las repeticiones puedo capturar la variabilidad. Recordemos, aquí está esta imagen, personas detrás de números. La estadística es una simplificación. Cuando nosotros miramos a una persona podemos ver miles de variables, millones de variables detrás de esa persona. Y vamos a tratar de interpretar esas personas, ese objeto, ese sujeto, a través de números. Pero los números es una simplicidad de lo complejo, hay que entender eso. Cuando trabajamos con 4 o 5 variables, cuando en la realidad podemos medir miles de variables. Por eso hay que entender que la estadística también lo que captura es un modelo simplificado de la realidad, o lo que tratamos de hacer. El enfoque cuantitativo es reducir la realidad a una base de datos. Base de datos de fila y columna, y por definición, las filas son los individuos y las columnas son las variables. Dentro de cada fila por columna hay una celda. En la celda nosotros tenemos números, pero en una base de datos puede haber una foto, puede haber un texto, puede haber un discurso. Ahora, cuando hacemos estadística, nosotros queremos que dentro de la celda haya números o también palabras. Vamos a ver que Infostat usa palabras para las variables categóricas, las variables cualitativas. Un ejemplo, SPSS detrás de la palabra pone un número, Infostat acepta la palabra. Pero en general nosotros vamos a trabajar con números y agrupamientos. El enfoque cuantitativo, que nace del paradigma positivista, plantea que la investigación debe surgir desde un problema, define objetivos a abordar en mi investigación, hago una hipótesis de investigación, de la hipótesis de investigación puedo hacer hipótesis estadística, y a través de un diseño metodológico, de un diseño experimental, tomo datos de una muestra, analizo los datos y trato de concluir sobre la población. En estadística tratamos de estudiar la población a partir de la muestra. Rara vez, o casi nunca, vamos a estudiar la población. La población es un concepto teórico. ¿Cuántas plantas de maíz hay en Nicaragua? No tengo ni idea, ni imposible medirlas. ¿Cuántas personas hay en el país? No puedo tomar datos de todas las personas. Siempre voy a tomar una muestra. El censo es la población. Cada tanto un país hace censo, pero normalmente en el mundo real nosotros no trabajamos con censos, sino trabajamos con muestras. Cuando tenemos números hacemos estadística. La estadística más sencilla es la estadística descriptiva, para describir los datos, y luego las inferenciales, le hago preguntas a los datos a través de una prueba de hipótesis y trato de responder a través de métodos paramétricos. Los métodos paramétricos son aquellos que trabajan con parámetros, normalmente media varianza de bioestándar. Y los no paramétricos son métodos alternativos a los métodos paramétricos, donde más apropiado para variables cualitativas, donde no conozco la distribución, por lo tanto, no puedo inferir si mis datos son normales o no normales. Normalmente los métodos paramétricos suponen que los datos nacen de una población normal, con una distribución normal. Vamos a ver luego eso con más detenimiento. También tenemos métodos correlacionales para hacer correlación o regresión, los métodos de análisis de varianza, univariados, y luego tenemos los métodos multivariados que vamos a tratar en la última semana. Tenemos modelación, también vamos a ver algo de modelación estadística. Y es importante hablar, aunque sea un minuto, sobre el software. Nosotros usamos un software, pero hay que pensar que el software es una calculadora. Hice mi cálculo de análisis de varianza con Infostat, eso es lo de menos, con Infostat, con SPSS, con Minitab, con cualquier software tiene que darme lo mismo. Entonces, la calculadora, lo que usted va es a utilizar el método, análisis de varianza, lo va a aplicar y le va a dar igual, no importa con cuál software use. ¿Por qué usamos Infostat? Porque es un software que tiene una versión gratuita y la versión pagada, la versión profesional, es asequible, es económica, se puede comprar. Y la versión gratuita sirve muy bien para dar enseñanza. Ahora,
quiero hablar de R. R es el lenguaje estadístico de software libre y se pueden usar consolas, plataformas donde ejecuto los comandos de R. Vamos a ver en la última semana que Infostat puede servir como consola de R. Yo puedo descargar una librería de R, que es software gratuito, software libre, y lo puedo ejecutar en Infostat. R sería el lenguaje estadístico de software libre. Se puede correr en diferentes consolas que también suelen ser gratuitas. Importante, R e Infostat se pueden comunicar perfectamente. Algunas palabras claves cuando hablamos en el mundo cuantitativo es si la investigación es experimental, la palabra muestreo, siempre hay repeticiones, las variables cualitativas suelen generar agrupamientos, factores que me pueden generar tratamientos o grupos. Varón, mujer es un grupo, 3 tipos de máquinas son 3 tratamientos, o 3 insecticidas lo podemos llamar tratamientos. Cuando hablamos de tratamiento, podemos hablar de tratamiento de prueba o experimental y normalmente usamos tratamientos testigos. Es un concepto también asociado al enfoque cuantitativo. El testigo es el punto de referencia, yo me comparo. Voy a aplicar 3 insecticidas nuevos, biológicos, y un insecticida químico de control. En medicina lo mismo. Puedo probar 2 medicinas nuevas y la medicina tradicional. También hay tratamientos blancos. En blanco se refiere testigo de comparación absoluta. No dar nada, dar un placebo y comparar mi droga, mi producto, contra un placebo. Tratamientos, eso podemos hablar de tratamientos testigos, tratamientos placebo. Esto se puede complicar todo lo que queramos. Las variables, podemos trabajar con variables numéricas o variables cualitativas. Y algo importante que tenemos que aceptar, que siempre hay error experimental. El error experimental es lo que no puede explicar el modelo que estoy aplicando. Cuando montamos un experimento, hacemos un diseño, cómo agrupamos las unidades experimentales en el tiempo y en el espacio. Estos diseños pueden ser, según la rama de la ingeniería, pueden ser diferentes. Diseño completamente aleatorio en las ingenierías industriales, bloque completo al azar en la investigación agrícola. Podemos usar diseños con interacción, diseño en cuadro latino cuando no tenemos suficientes unidades experimentales, en fin. Se puede complicar. Voy a tratar esto la próxima semana. Va cuando me toque de nuevo. Voy a hablar un poquito de diseño. Desde el punto de vista social, las encuestas es una herramienta cuantitativa si las preguntas son cerradas. Y al ser cerradas y trabajar con variables categóricas, por ejemplo, actitudes, no sé si conocen escala Likert, que son aquellas preguntas que se responden totalmente de acuerdo, indiferente, desacuerdo, muy en desacuerdo. O sea, cuando la pregunta tiene un juicio de valor, es una pregunta actitudinal. Y la puedo capturar en una escala de 1 a 5, de 1 a 10. En general, cuando quiero preguntar sobre actitudes, trabajo en escala de 1 a 5. Y también tengo en las encuestas las preguntas dicotómicas de sí o no. ¿La casa tiene agua potable? Sí o no. ¿La casa tiene electricidad? Sí o no. Es existencia. Esta es la variable más básica, 0 o 1, sí o no. Clásico en las encuestas. Hay que recordar el concepto de muestreo representativo, que es el muestreo que se usa en estadística. Se supone que la muestra representa a la población. Y el concepto de dato duro, también en estadística, es el dato confiable, el dato bien tomado, y es el dato que nos permite luego hacer decisiones. Quería comentar de algunas tendencias modernas en el mundo de la estadística, la minería de datos, que es a partir de una colección de datos que no generé yo, puedo tratar de entender, de sacarle información a los datos. En las universidades tenemos grandes bases de datos de estudiantes con un montón de información incluso en el tiempo, porque la información académica se alimenta en el tiempo, y generalmente no se usan para saber preguntas tan básicas
comportamiento de los varones y las mujeres es igual, el comportamiento por carrera es igual, el comportamiento según sean los profesores expertos en educación o no es igual hacia los estudiantes, el comportamiento difiere según el año de la carrera con que el estudiante esté, en fin, nosotros podemos hacernos un montón de preguntas sobre datos que ya existen y podemos usar el concepto de minería de datos. Big Data es un concepto también, es una palabra nueva. Ahora usted busca por internet Big Data, hay un montón de cursos, pero básicamente es, los aparatos hoy día nos generan muchos datos. Yo tengo un sensor climatológico que me está generando datos de 10 variables cada 5 minutos. Y al cabo de un año tengo millones de datos. Muy bien, ¿qué hago con esos datos? ¿Qué información saco a los datos? ¿Cómo manejo cuando tengo grandes bases de datos? Una universidad fácilmente tiene una base de datos de millones de filas. ¿Qué hago cuando tengo, cómo trabajo con grandes datos y cómo genero grandes datos? Ese es el concepto de Big Data. Y después el concepto también asociado a los nuevos contextos, la palabra diseños cuasi experimentales. ¿Qué significa? Que cuando a mí me dan una base de datos, yo no diseñé esa base de datos. La base de datos ya la recibí y puedo buscar repeticiones, puedo buscar agrupamientos, puedo buscar preguntas sobre esa base de datos, pero no es un experimento, sino es un cuasi experimento. Eso cada día va a ser más común porque cada día nos vamos a encontrar con grandes colecciones de datos y tenemos que ver entonces cómo controlamos el error en esos datos. Yo les planteaba para esta actividad que hagan una media página donde reflexionen sobre el enfoque cuantitativo aplicado a su carrera y qué uso se le puede dar al enfoque cuantitativo aplicado a su entorno, a su contexto, a lo que están haciendo. ¿Para qué me puede servir la estadística en el contexto donde se está aplicando la carrera o donde yo soy profesor? Hay que recordar que siempre que tenga datos, y los puedo llevar estos datos a datos numéricos, puedo hacer estadística y puedo tratar. Y en esto quiero ser claro. La estadística me dice, me permite, me responde a prueba de hipótesis. Son iguales o son diferentes, pero no me explica el porqué de las cosas. Por eso el enfoque cuantitativo se vincula muy bien con el cualitativo. El cualitativo explica los por qué. Que los varones tengan un comportamiento académico 2 puntos menos que las mujeres, por ejemplo. Ahora, ¿por qué? No lo sé. La estadística no me dice. La estadística me va a decir, los varones tienen de promedio 2 puntos menos que las mujeres en la carrera. O los varones tienen menos deserción que las mujeres en la carrera. Pero ¿por qué eso? La estadística no me lo dice. Lo que me dice la estadística me puede dar un dato duro. Hay mayor deserción según el estudiante sea de origen rural o urbano. Ese es el dato duro. El por qué no. Entonces hay que tener claro que la estadística tiene problemas con los por qué. Los por qué más es un problema cualitativo. Muy bien, con esto terminaríamos.